Me corresponde presentar a Rodrigo Rodríguez, quien es el líder del Comité de Finanzas e Impuestos de nuestra Cámara. Él es socio de PwC de Venezuela, actualmente líder del área de consultoría gerencial, especializado en precios de transferencia y modelos de negocios, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en finanzas de la misma universidad. Tiene el programa avanzado de gerencia del IESA, programa ejecutivo de impuestos internacionales en Holanda y certificación FMVA de Canadá. Es profesor también invitado al posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Rodrigo, tienes en este momento el derecho de palabra. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta sesión inaugural de nuestro Comité de Finanzas e Impuestos. Para mí es un gran gusto tener la oportunidad de participar en esta actividad, de participar junto a todos ustedes y de liderar esta primera sesión de nuestro comité. Quería primero que todo agradecer a Leonardo Palacios como nuevo presidente de la Cámara de Caracas, por supuesto a Adriana Borrego como directora ejecutiva, y comentar un poco quiénes también me estarían acompañando en esta gestión. A Annalise Hernández, voy a comentar un poco quién es Annalise. Es contador público de la Universidad Santa María, está cursando un máster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Tecnológica de España y además es graduada de Mercadeo, actualmente trabajando en PTCK, dedicada al área financiera. Un poco para robarles tan solo 2 minutos, mientras todas las demás personas terminan de conectarse, quería comentarles cuál es el propósito, el objetivo de este comité. Para nosotros es un gusto tener la oportunidad de presentarlo ante cada uno de ustedes como participante de la Cámara, como afiliado de la Cámara, como participante de esta actividad. El Comité de Finanzas e Impuestos básicamente trata de buscar lidiar con una realidad sumamente compleja que tenemos en Venezuela, que es cómo gerenciar en Venezuela. La verdad, gerenciar en Venezuela es un desafío y las empresas tienen que adaptarse a ese desafío todos los días reinventándose. Si hablamos de la realidad venezolana, no hace falta entrar en detalles para comprender lo difícil que puede ser adaptarnos a cada uno de los cambios que se presentan. Entonces, el objetivo principal de este comité es identificar, analizar los principales desafíos, que son muchos, que nos surgen en materia financiera y fiscal y que afectan la sostenibilidad empresarial. Ese es el objetivo macro. Este es un país atípico, tenemos temas de flujo de caja, tenemos ausencia de crédito, tenemos una voracidad fiscal, tenemos cambios de reglas de juego todos los días, tenemos distorsiones económicas mayúsculas, hiperinflación, devaluación, contracción económica. Así que el objetivo definitivamente es ver cómo ayudamos nosotros desde el comité a las empresas a lidiar con cada una de estas realidades. ¿Cómo? Bueno, primero que todo entendiendo que finanzas e impuestos son áreas claramente relacionadas. Si yo tengo una afectación directa del flujo de caja por una contracción operativa y me cambias las reglas del juego desde el punto de vista tributario y generas unos impuestos adicionales que no tenía previsto, pues descapitalizas a mi compañía. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo esa interrelación directa que hay, nosotros lo que buscamos como propósito en este comité es generar discusiones para construir propuestas que respalden la sostenibilidad empresarial y que maximicen el valor. Y creo que este es el objetivo máximo al que todos deberíamos apuntar. Se trata de maximizar valor por encima de maximizar rentabilidad. Cómo ser sostenible, cómo maximizar valor y hay alguien por allí que molesta. No lo puedes poner en... Ah, listo, Adriana, gracias. Que respalden sostenibilidad y que maximicen valor. Creo que el objetivo máximo de todo esto es justamente eso, maximizar valor para nuestras empresas y ese es el propósito de este comité y en lo que estaremos discutiendo, abordando y analizando durante estos próximos 2 años y compartiendo con todos ustedes. El objetivo de hoy, para iniciar, voy a presentar a Manuel Pereira. Manuel Pereira nos va a estar hablando de un tema que justamente abarca todo esto que estamos discutiendo. Si hablamos de Venezuela en este momento, pudiéramos decir, sí, Venezuela tiene una condición hiperinflacionaria, tiene una condición de devaluación continua de su moneda, tiene una condición de contracción económica, hoy somos probablemente 1/3 de lo que solíamos ser en el año 2013, probablemente al cierre de este año terminemos siendo tan solo 1/4 o 1/5 parte de lo que era Venezuela en el año 2013. Tenemos además una dolarización informal que no puede ser llevada mediante una política pública de dolarización formal, así que lo que tenemos es un mercado multimoneda, en muchos casos caótico, en muchos casos informalizado,
donde además de todas esas circunstancias que ya conocemos, tenemos una paralización operativa dada ahora por esta pandemia, dada ahora por esta cuarentena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo preparar y presentar estados financieros en esta realidad? ¿Cómo analizar temas tan sensibles como la continuidad de negocio, temas tan sensibles como la moneda funcional, indicadores de deterioro? Y de todo esto, Manuel nos va a estar comentando un poco. Manuel, un poco para presentarlo, tiene más de 20 años trabajando en PwC, es socio de PwC Venezuela, ha dedicado toda su carrera a auditoría, ha ocupado diversas posiciones a nivel local y regional y actualmente se desempeña como líder del Audit Transformation de la región América. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, miembro de la Federación de Colegios de Contadores Públicos en Venezuela, miembro del Association of Certified Chartered Accountants en el Reino Unido y además es contador público certificado en Canadá. Entonces, indudablemente, Manuel tiene una vasta experiencia para explicarnos todos estos temas y le cedo la palabra para que podamos discutir el día de hoy sobre esto. Gracias, Manuel. Antes de que Manuel inicie, les pido por favor que todos tengan sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. Esta función solo puede llevarla el ponente y quien esté en su uso de palabra del comité. Para comentarios, preguntas, deben hacer uso del chat. Tengo varios reportes de algunas personas que me están comentando que no tienen audio. Les comento que para ingresar, si están desde su celular, tienen que darle opción a la parte que dice llamar por internet y allí podrían escuchar lo que está ocurriendo, ¿ok? Si alguien tiene alguna dificultad, salga de la plataforma y vuelva a ingresar y nosotros le damos ingreso. Usen por favor el chat para algunos comentarios. Manuel, voy a habilitarte el audio porque acabo de silenciar a todos, ¿ok? Deberías haber recibido una... Listo, ahora sí. Listo, gracias Adriana, gracias Rodrigo, gracias Nelise por la invitación a estar participando en esta primera sesión del comité. Y por supuesto, pues gracias Leonardo y mucho éxito en este interesante rol y en estos momentos. Bueno, como Rodrigo lo anticipaba, pues un poco lo que quiero conversar con ustedes en la mañana de hoy es sobre, bueno, cómo precisamente leer esa información financiera y cómo esa información financiera está siendo afectada por el entorno actual, que obviamente en nuestro entorno ya es una información que venía siendo afectada y lo que ha hecho COVID es acelerar algunos de los impactos que ya veíamos hace quizás 2 o 3 años atrás. Lo primero, lo otro que voy a hacer es que para hacer un poco la presentación un poco más dinámica y también permitir la participación de todos ustedes a lo largo de la misma, es que voy a estar haciendo algunas encuestas. Para ello, les voy a pedir que ingresen a la dirección que ven en la pantalla en este momento. Les voy a colocar también en el chat de la cámara la dirección. Y durante la presentación ustedes nos pueden dejar ese link ahí abierto. En la medida que pues, yo vaya activando las diferentes preguntas que vamos a hacer durante la sesión, pues se les va a activar esa opción para responder. Ustedes pues simplemente, si es la primera vez que ingresan a esta plataforma, pues simplemente pues ingresan a la dirección www.polf.com/art. Les va a pedir su nombre, colocan su nombre, les va a pedir activar las notificaciones y luego les va a aparecer una ventana como la que están viendo aquí en rojo, que en este momento pues debe decirles que no hay ninguna pregunta disponible porque no ha activado ninguna. Y bueno, en la medida que pues vayamos avanzando, les voy a pedir dirigirse a esta pestaña y pues votar respectivamente en las encuestas que estemos haciendo. Bien, el entorno actual es complejo, no es un secreto para nadie, y quería durante esta presentación enfocar en 4 áreas que creo que son las que están principalmente impactadas
en nuestra realidad. La primera de ellas, y la conocemos de hace mucho tiempo, Venezuela es una economía hiperinflacionaria desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el punto de vista contable. El otro tema que viene atado a la hiperinflación es las discusiones de moneda funcional. Esta es una discusión bastante interesante, ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ella, pero tenemos a veces una tendencia a decir, bueno, que como facturo en dólares, o como estoy vendiendo en dólares, o como mis costos están en dólares, automáticamente considero que mi moneda funcional es el dólar. Y no necesariamente es así. Y lo vamos a ver más adelante. Hay un fenómeno que todos deben haber escuchado y que algunos economistas han referido como la inflación en dólares. Y ese término de la inflación en dólares es precisamente lo que nos hace un poquito de cortocircuito con lo que las normas contables tienen establecido. El otro elemento que es fundamental y que empezamos a ver y a ocurrir con mucho más frecuencia en nuestro ambiente es el deterioro de los activos. Nosotros hacemos una inversión para adquirir un activo con la intención de que ese activo tenga la capacidad de producir una renta que me permita reponer el activo cuando llegue el momento. Si eso no se está logrando, si yo no estoy logrando generar una renta suficientemente alta que me permita recuperar el valor que ese activo tiene en términos de su moneda de valor, en su valor de recuperación, pues bueno, tengo un problema contable. Y muchas veces negamos o nos negamos a ver ese tema o ese problema, no reconocemos los respectivos efectos y realmente nos estamos haciendo un daño a nuestra propia situación financiera. Y finalmente, algo que hemos visto con mucho detenimiento, o hemos estado analizando con mucho cuidado en los últimos meses o semanas, que es donde más se ha visto, que es el tema de la habilidad de las empresas para continuar como negocio en marcha. Todos estos temas están altamente relacionados entre ellos, y hay un elemento que siempre que tengo la oportunidad de hablar de IFRS o de NIF, lo comento. En mi carrera en la firma, como dijo Rodrigo, bueno, tengo más de 23, este año precisamente cumplo 23 años en la firma. En ese tiempo, pues he estado en varios roles. Dentro de mis roles, de los que aún conservo en Venezuela, tengo la oportunidad de ser miembro del Comité de Normas y Principios Contables de la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Fui en su momento miembro del Comité de Normas de Auditoría. Y algo que siempre he repetido cada vez que tenemos discusiones técnicas. El que desarrolló o el grupo de personas que se sentó y desarrolló las NIF no estaba pensando en el escenario venezolano, pero además no estaba pensando realmente en general en el escenario latinoamericano. Es decir, estas normas fueron diseñadas como un juego de reglas, no de reglas, un juego de principios dentro de un ambiente que tenía cierto nivel de control. Es decir, la sede del IASB está en Londres. En Londres, pues en algún momento nadie tenía o no estaba sobre la mesa cómo trato contablemente una economía que tiene inflación por un lado, dolarización por el lado, controles por un lado. Eso, pues, no se concebía como algo, pues, natural o posible. De hecho, las situaciones de hiperinflación y de hiperinflación descontrolada dentro de lo que es las normas contables oficialmente solo ha ocurrido una vez, que Zimbabue. Venezuela aún no ha llegado a ese extremo, pero hemos tenido conversaciones bastante cercanas Entonces, estamos hablando de 170, 180 países alrededor del mundo, solamente uno y potencialmente dos, pues han tenido problemas donde se salen de lo que las normas contables están establecidas. Por lo tanto, cuando estas situaciones ocurren, y siempre ha sido mi conversación cada vez que tengo la oportunidad de hablar con mis colegas que están actualmente en el IASB, lo más importante siempre es la divulgación que tengamos en los estados financieros. O sea, la cantidad de información que logremos colocar y divulgar y informar al lector de esos estados financieros, pues siempre será mucho más útil. Lo otro que es importante es, muchas veces, las compañías tienen dos tipos de información financiera. Ideal
sería que fuera una sola para ambos objetivos. O sea, tengo objetivos que son estatutarios, información que debo enviar a los entes reguladores, información que debo enviar a las instituciones financieras, información que sirve para fines estatutarios como aprobación de dividendos, aprobación de estados financieros, etcétera. Y tengo información que me sirve para la toma de decisiones. Ideal sería que fuera la misma información, pero en nuestro ambiente muchas veces esta información probablemente no sea la misma y parta de un mismo origen, pero tenga en algún momento ese proceso pues se divida. Y de eso vamos a hablar también un poquitico más adelante. Vamos entonces a comenzar esta presentación hablando de deterioro de activos. Y para comenzar deterioro de activos, pues vamos a comenzar a utilizar entonces nuestro sistema de encuestas. Y si ustedes pueden entonces entrar a la dirección que les comenté, www.polf.com/art, van a poder entonces votar en esta primera encuesta que estamos haciendo a este grupo. Y dice, en los últimos 12 meses han registrado en su estado financiero alguna pérdida por deterioro. El tema del deterioro es algo que cada vez se está haciendo más evidente, en especial dentro del ambiente de COVID-19 alrededor del mundo. Es un tema que pues particularmente siempre me ha llamado la atención dentro del ambiente venezolano, porque pues he visto menos deterioros de lo que uno hubiese podido predecir dentro del ambiente que tenemos. Voy a cerrar por un momento esta encuesta. Y entonces tenemos que, en general, 56% considera que no ha registrado ningún deterioro, 44% considera que, o responde que sí que ha registrado deterioro. A ver, el principal riesgo, el mayor riesgo entre los activos de larga vida de una compañía es que el valor en sus libros, que el valor en libros de ese activo pueda no ser recuperable. ¿Qué quiere decir que no sea recuperable? Como le decía en la introducción, cuando yo adquiero un activo, y voy a hacerlo un ejemplo bien sencillo. Yo compro un vehículo para hacer mi rol de taxi. ¿Cuál es mi objetivo final? Mi objetivo final es que yo logre cobrar tantas carreras que me permitan mantener el taxi y generar una ganancia suficiente que me permita comprar un taxi nuevo al final de la vida útil del taxi. Ese es el objetivo principal que debería tener esa inversión particular. Por lo tanto, cualquier negocio que tengamos tiene exactamente el mismo objetivo. Si yo compro un galpón, instalo unas maquinarias, compro un activo, mi objetivo siempre debe ser que ese activo debe tener en la capacidad de generar flujos de caja positivos luego de cubrir los costos de mantenimiento que me permitan reponer el activo una vez que lleguemos al final de su vida útil. ¿Okay? Para eso, la gerencia debe preparar proyecciones de flujo efectivo y desarrollar premisas y estimados. Algo que no es nada sencillo para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar en el marco del evento 85 aniversario de PwC a Rodrigo, precisamente hablando de las complejidades de los flujos de caja o la estimación de flujos de caja. Pues bueno, algo que no es nada sencillo en nuestro entorno. Y eso me abre a una segunda pregunta que quiero hacerle, que es cuando las normas contables entonces establecen que las entidades o las personas deberían medir el deterioro, también establece que para nosotros comenzar ese proceso de medición de deterioro, tengo que hacer un análisis de los indicadores del entorno para ver o para entender si efectivamente existen indicadores de que mis activos pudieran estar deteriorados. Entonces, una vez, si entendemos bien el concepto entonces de deterioro, que es el concepto de valor recuperable, de la capacidad de recuperar los valores, mi siguiente pregunta que quiero hacerle a ustedes y que ya algunos de ustedes comenzaron a responder es si actualmente consideran que el entorno que tenemos en Venezuela genera, o en el entorno actual existen indicadores que pudieran
referir a que nuestros activos se encuentran deteriorados. La norma establece un primer nivel, que es entender si hay indicadores, y ya voy a hablar en unos minutos de cuáles son esos indicadores o cuáles potencialmente pudieran ser esos indicadores. Y obviamente que COVID-19 establece una serie de elementos adicionales a considerar. Lo otro que es importante tener en cuenta es que a una situación económica o un ambiente económico determinado, no necesariamente las consecuencias o los indicadores, pues, o las consecuencias de la entidad son las mismas. Podemos ver situaciones económicas muy adversas en general, pero que generan situaciones positivas para algunas entidades. Y quiero quizás hacer una referencia con lo que actualmente ocurre en COVID-19. En COVID, si usted está en el negocio de las líneas aéreas, probablemente todos concordaremos, todos estaremos de acuerdo en que el impacto que tiene COVID en ese negocio particular, el turismo, líneas aéreas, etcétera, es bastante significativo. Pero si usted está, por ejemplo, en el negocio, un negocio que está asociado al precio del oro, pues tenemos una situación completamente distinta. El precio del oro hoy está significativamente muy por encima de lo que estaba el 31 de diciembre. La principal razón, dado el COVID, muchas entidades, dado los riesgos de devaluación alrededor del mundo, muchos bancos centrales se han vuelto hacia el oro como un mecanismo para preservar el valor. Y por lo tanto, el precio del oro pues, está en estos momentos. Vamos entonces a detener entonces esta encuesta por un momento, y entonces tenemos que 44% considera que sí, efectivamente existen indicadores de deterioros en el ambiente actual, 11% considera que no hay, y 44% no ha hecho el análisis. Y ese es precisamente a donde quiero llegar. Creo que es importante que todos trabajemos en efectivamente hacer el análisis de deterioro. ¿Y cuáles son esos indicadores de deterioro que según la norma están o deberíamos estar considerando en nuestro análisis? Lo primero de ellos es entender los cambios significativos, los cambios adversos significativos en el ambiente donde opera la compañía. Es decir, cuando analizamos la entidad, ¿qué es lo que tengo alrededor? ¿Cómo se comporta mi oferta? ¿Cómo se comporta mi demanda? ¿Okay? ¿Cómo se comporta mis proveedores? ¿Cómo se comporta mis clientes? ¿Cómo se comporta el ambiente macroeconómico que está alrededor de la entidad? Ese es el primer indicador importante para considerar a la hora de hacer el análisis de deterioro. Otra cosa que quiero destacar: el hecho que existan indicadores de deterioro no significa que tengo automáticamente un deterioro. ¿Okay? Yo puedo tener indicadores de deterioro, pero no tener deterioro al final. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un ambiente adverso, pero mi entidad ha sido capaz de manejar ese ambiente adverso, superar el obstáculo de las adversidades y generar flujo de caja positivo. ¿Okay? Entonces, el que yo tenga indicadores de deterioro no automáticamente genera una consecuencia que es un deterioro. Entonces, cambios adversos significativos en el ambiente de la compañía es uno de los principales indicadores, y es donde a veces, parado en nuestro entorno en Venezuela, creo que muchas entidades pues deben tener algunos cambios adversos significativos que afecten a la compañía. Lo otro que es importante son los cambios en las tasas de interés, riesgo país o capitalización de mercado. Y a veces este indicador es un poco difícil, sobre todo en economía, y vuelvo a mi comentario inicial, donde las normas no estaban desarrolladas para países como Venezuela, porque si yo tengo un escenario donde yo tengo tasas de interés altamente controladas, pues obviamente que yo puedo decir, bueno, pero es que no tengo cambio en las tasas de interés. Una de las razones por las cuales cambian las tasas de interés está aquí, es porque la tasa de interés normalmente es un factor importante a la hora de medir las tasas de descuento. La mayoría de estos análisis de deterioro tiene que ver con flujo de caja proyectados y descontados. Y cuando descontamos, utilizamos la tasa de descuento. ¿Ustedes creen que la tasa de interés actual que tiene el mercado venezolano efectivamente representa la tasa de interés que hubiese si hubiese un libre mercado para fijación de tasas de interés? Probablemente la respuesta sea no. ¿Okay? Porque esa es una tasa que está artificialmente controlada y fijada desde el Banco Central. Entonces, como esa no es, normalmente cuando hacemos este análisis,
desde el punto de vista de países como Venezuela, tenemos tasas controladas, tengo que entender cuál sería la tasa de descuento que utilizaría un inversionista. Y a mí me gusta mucho referir a la tasa de descuento, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a trabajar con el concepto de tasa de descuento o la razón de por qué utilizamos una tasa de descuento. La tasa de descuento no es más que el rendimiento que un inversionista estaría dispuesto a tomar para invertir en mi negocio o en mi compañía. ¿Okay? Entonces, si yo soy el dueño de una línea aérea y quiero emitir o quiero invitar a algún inversionista a invertir en mi compañía, bueno, este negocio tiene que dar un rendimiento X que le permita a ese inversionista sentir que esta inversión es atractiva, considerando los riesgos de la aerolínea, considerando los riesgos del ambiente, considerando los riesgos del mercado en el que opera. Y otro factor que es importante es la capitalización de mercado. Aquellas compañías que son públicas, que tienen sus valores cotizando en público, pueden ver que ese valor de capitalización de mercado, que no es más que el valor que el mercado le asigna a mis acciones, ¿okay? También puede ser un indicador importante. Esta es una compañía que tiene un total activo de 100 millones, pero el mercado solo le asigna, cuando agarro el valor de mercado de la acción, le asigna solamente 50, lo que me quiere decir este indicador es que el mercado piensa que mi negocio no es recuperable. Es decir, para ellos entrar en este negocio tendrían que, digamos, pagar, o sea, invertir menos. Lo otro es la obsolescencia o el daño físico, ¿ok? Eso es bastante claro. Cambios significativos en el uso del activo. Yo tenía un activo que compré para producir 1000 toneladas y estoy produciendo 200. O compré un activo para hacer el producto A y tuve que modificarlo para hacer el producto B. ¿Okay? Entonces, ese cambio en la utilización del activo, ese cambio en la forma como estoy manejando el activo, ¿genera o no genera un impacto en los flujos de caja que finalmente va a tener el activo? Y, obviamente, unos cambios significativos en los flujos de caja esperados del activo. Entonces, como decía, estos son indicadores y una vez que analizamos en la compañía estos indicadores, vamos a la siguiente conclusión. ¿Hay indicadores o no hay indicadores de deterioro? Si no hay indicadores de deterioro, ahí se acabó el ejercicio. El activo no está deteriorado. Si hay indicadores de deterioro, entonces pasamos a la segunda parte de este ejercicio. Ahí, obviamente, nuestro entorno tiene varias aristas que impactan el cálculo de forma diferente. Ya hablé un poco de la inflación y la tasa de cambio. La inflación y tasa de cambio obviamente mueven la tasa de descuento y al mover la tasa de descuento, sobre todo en el entorno venezolano, tiene un impacto significativo. A mayor tasa de descuento, menor es el valor recuperable del activo. ¿Okay? Mientras más alta la tasa de descuento, menor es el valor presente. La incertidumbre nos genera definitivamente un impacto muy importante porque a mayor nivel de incertidumbre, más difícil es preparar los estimados o preparar los flujos de caja que van a soportar ese valor recuperable. Ahorita más adelante tengo una pregunta con respecto a eso, a esa preparación de información financiera proyectada. La capacidad instalada versus la capacidad utilizada. Esto es una herramienta que a veces nosotros podemos administrar, y cuando digo lo podemos administrar es porque yo a veces puedo alquilar capacidad que no estoy utilizando. Por ejemplo, actualmente en el ambiente de COVID hay una situación importante en el negocio inmobiliario. Tenemos se está generando un volumen de capacidad no utilizada muy importante, porque una vez que las entidades o muchas empresas entendieron que tuvieron la capacidad o aceleraron un proceso que venía siendo natural, que era migrar a trabajar desde la casa. Entonces, en un momento en que las entidades ya logran hacer esa migración, pues mis espacios de oficina ya no son tan necesarios. Entonces, hay una cantidad de metros cuadrados que estoy alquilando que ya probablemente no necesito alquilar. ¿Okay? Y puedo tomarlo en mi caso, por ejemplo, en mi caso particular, nosotros, o mi grupo no va a volver a la oficina hasta probablemente marzo o abril del 2021. ¿Okay? Y eso porque ya nosotros logramos adaptar todos nuestros procesos a hacerlos de forma remota, con lo cual pues no hay ninguna necesidad en estos momentos de volver a la oficina o de hacer nada en nuestra oficina. Y obviamente la habilidad que tenga la entidad para mantener los márgenes, esto de nuevo también tiene mucho que ver con
elementos que son bajo el control de la entidad, algunos otros no. Depende mucho del tipo de producto que estemos hablando. Algo que es importante y que cada uno de ustedes, y me imagino que cada uno de ustedes como gerente lo sabe, es entender la elasticidad que tiene el producto que ustedes ofrecen, el servicio, producto o servicio que ofrecen, en la medida que ustedes puedan transferir márgenes o puedan transferir los costos adicionales a esos márgenes, pues obviamente podrán manejar mejor la situación de deterioro en la medida que los márgenes se achiquen, producto de que no hay capacidad de transferir los costos adicionales al producto, pues bueno, entonces pues estaremos en presencia de deterioros o cálculos de deterioro. Entonces, cuando tengo indicadores de deterioro y esos indicadores de deterioro están, pues concluimos que efectivamente existen y están presentes, la norma me dice, bueno, entonces lo siguiente que debes hacer es calcular el valor recuperable del activo. Y fíjense que digo valor recuperable. El valor recuperable, la norma lo mide por el mayor, y siempre lo mide en términos de la caja que puede recibir o la caja que puede generar la compañía. Y es el mayor entre el valor justo del activo, es decir, si yo saliera a vender ese activo hoy, ¿cuánto estarían dispuestos a darme por él? ¿Ok? En una transacción que no es desordenada y que es entre partes, o sea, no es una transacción que es bajo estrés. Y el valor de uso. Y el valor de uso, como decía anteriormente, no es más que el valor presente de esos flujos futuros de caja que yo espero recibir del activo. ¿Okay? Debe ser el mayor entre los dos. Y porque la norma reconoce que, como decisión de negocio, si yo no estoy en capacidad o si ese activo yo no tengo capacidad con mi estructura actual de ponerlo a producir y a generar ganancias y utilidades para la compañía, yo entonces, pero tengo una opción en el mercado donde yo puedo vender el activo y alguien estaría dispuesto a pagarme por ese activo más de lo que vale en la contabilidad, pues bueno, mi decisión de negocio natural será vender el activo y no continuar operando con él. ¿Ok? Entonces la norma dice, bueno, al final es tu decisión, pero efectivamente tienes opciones donde mover. Por eso que la norma establece que es el mayor entre los dos. Como decía, ese valor justo es el precio que se podría recibir al vender un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición. Normalmente en economías como la nuestra en Venezuela, esto es muy difícil de tener. O sea, esto es un número que es muy, muy difícil de obtener. ¿Okay? Yo he estado involucrado en algunos casos en Venezuela, donde hay, obviamente, con algunas restricciones, donde la compañía ha dicho, bueno, yo no tengo la capacidad de producir en Venezuela lo que quisiera producir para poder recuperar el valor de esta maquinaria, pero si yo desarmo la maquinaria y la vendo en el Caribe, incluyendo los costos de desmantelación y los costos de transporte, alguien estaría dispuesto a pagar por mí o a pagar por esa maquinaria X en otro territorio. Y entonces en ese escenario aparece un valor de mercado que podría ser válido. Obviamente eso tiene sus restricciones porque pues no todo tipo de maquinaria puede ser exportada, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero, y además la otra limitación importante es que cuando calculas este valor, si alguien estaría dispuesto a pagar por ti 100, o por esa maquinaria 100 en el Caribe, por ejemplo, bueno, a esos 100 hay que restarle cuánto me cuesta desmantelar la maquinaria donde está y cuánto me cuesta transportarla hasta donde está el cliente que está dispuesto a comprarme la maquinaria. Entonces, nuevamente ese valor tiende a reducirse mucho producto de esos costos adicionales que están alrededor. Vamos entonces a hacer otra pregunta. Y esto es algo que, pues, como decía, en Venezuela es difícil calcular el valor de mercado, por lo tanto, normalmente en Venezuela, cuando tenemos cálculos de valor de uso o cálculos de deterioro, tendemos a ir por default al cálculo de valor de uso. Y el cálculo de valor de uso implica hacer proyecciones, ¿ok? Hacer proyecciones de flujo de caja.
Y la norma establece que normalmente esas proyecciones de flujo de caja deberían estar alineadas con el presupuesto de la compañía. Entonces, mi siguiente pregunta que les quería hacer a ustedes es, bueno, si recientemente han preparado proyecciones de flujo de caja. Presupuestos entre 3 a 5 años, presupuestos de 1 a 3 años, presupuestos solo de un año, solo algunos meses. Por la verdad, mira, la verdad que nosotros hacemos presupuestos porque en este escenario donde todo cambia de un día al otro, no tiene sentido hacer presupuestos. Ok, interesante. Hay un 6% que presupuesta de 3 a 5 años. Y diría que en general, pues todo el mundo tiene algún nivel de presupuesto, lo cual es definitivamente importante. Yo, hay una charla a la que me invitaron sobre todo para hablar sobre estrategia dentro del ambiente de hiperinflación, y una de las cosas que decía es, bueno, normalmente tendemos a ignorar el proceso de presupuesto por precisamente decir qué sentido tiene hacer presupuesto de un escenario como el que estamos, y precisamente en escenarios de alta incertidumbre donde es más importante hacer presupuesto, donde es más importante pues estar alineado, y donde probablemente la técnica presupuestaria la que debe ser un poquito diferente, pero no así el dejar de hacer presupuestos. Entonces, pues bueno, la mayoría hace presupuestos por algunos meses. En general todos hacen algún tipo de presupuesto, con excepción de un 6% que pues no hace ningún tipo de presupuesto. El problema con que tengamos un 56% que solamente presupuesta algunos meses es que cuando vamos a hablar de deterioro, la norma me dice, bueno, para eso deberíamos tener, o para poder para evaluar el deterioro, si no tengo un valor de mercado, entonces uso el valor de uso. El valor de uso no es más que el flujo de caja que espero recibir a lo largo de la vida del activo. Y no creo que algunos meses sean únicamente la vida del activo. Por lo tanto, para el ejercicio o el valor de uso, vamos a tener que extender ese ejercicio de presupuesto mucho más allá. Y cuando hacemos ese ejercicio de presupuesto, déjenme avanzar aquí otra vez. Hay algunas complejidades. La primera complejidad es que la norma dice que las premisas deben ser razonables y demostrables. Difícil, ¿verdad? ¿Cómo demostramos cuánto es el volumen que espero vender? ¿Cómo demostramos cuál es el precio que quiero vender? ¿Cómo demostramos los costos asociados a ese producto, a esa producción? Entonces, en estos ambientes de alta incertidumbre, una de las técnicas que se ha desarrollado y que alrededor del mundo ha surgido producto del efecto COVID es la utilización de escenarios y de manejar diferentes escenarios y asignar probabilidades a cada escenario. Lo otro que es importante es la tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento utilizo? Utilizar tasa de descuento en economías que son hiperinflacionarias es bastante complejo, porque si yo tengo una inflación que supera los 2 dígitos, o los 3 dígitos, en nuestro caso, y esa tasa de descuento la incorporo, o esa tasa de inflación la incorporo a una tasa de descuento, estamos hablando de una tasa de descuento de 3000%, 200%, 300%. Cualquier número que veamos como tasa de descuento en esas dimensiones, lo que ocurre automáticamente es que los flujos de caja se diluyen muy rápidamente. Entonces, lo que muchas empresas están haciendo, y que es perfectamente válido, es que utilizan proyecciones sin inflación, es decir, proyecciones reales, y tasas de descuento reales sin considerar la inflación también. Entonces, eso les permite aislar los efectos de inflación y trabajar con números un poco más sencillos de manejar. También reduce el estrés en el presupuesto, porque no tengo que estar presupuestando flujo de caja, cuánto va a ser la inflación, cuánto voy a aumentar el precio en el futuro. El otro elemento que después es una complejidad es, yo puedo tener ciertos elementos del flujo de caja, son en moneda extranjera, sobre todo en ambientes como el nuestro, donde tenemos un mix de cosas, y ya vamos a hacer una pregunta sobre eso. Los flujos de caja que tengo en moneda extranjeras deberían ser tratados en moneda extranjera. Es decir, si yo tengo un pago de, no sé, de un costo que es fijo en divisas, por ejemplo, o un costo que está definido en divisas, yo debería hacer esa proyección de ese costo en divisas, descontarlo a una tasa de descuento en divisas,
y multiplicar entonces el valor descontado por la tasa de cambio de cierre y no estar proyectando tasas de cambio hacia el futuro. Otro elemento de la inflación, ya lo hablamos. Otro elemento importante es que tengo que analizar esos flujos de caja, tienen que ser con el activo en su condición actual, es decir, cómo está hoy. Yo no puedo proyectar que yo voy a comprar otro activo y voy a producir el doble. No. Es este activo que tengo, qué capacidad tiene. Yo no puedo proyectar que yo voy a construir algo, que voy a agregar algo a ese activo que me va a permitir aumentar la producción. No. Debo considerar la condición actual del activo. Lo que sí puedo hacer es que si yo estoy produciendo al 50% de capacidad, yo puedo proyectar que esa capacidad no utilizada va a irse reduciendo en el futuro hasta llegar al 100%, al 90%, hasta el número que yo quiera. Eso sí lo puedo hacer, porque tengo capacidad instalada y no representa un costo adicional el tener que aumentar esa capacidad. Entonces, importante es el activo en su condición actual, y ese es un error muy común alrededor del mundo cuando vemos este tipo de análisis. Y el otro elemento que es complejo es el financiamiento, y es complejo porque normalmente vemos como error en los cálculos que se incorpora el financiamiento. El financiamiento normalmente no debería estar incorporado porque el financiamiento es una decisión de la compañía. Yo puedo decidir financiarme con capital o puedo decidir financiarme con deuda. Entonces, esa decisión que es mucho más de la compañía, mucho más de la gerencia, pues no debería afectar la recuperabilidad. Otro elemento que es importante es los impuestos. Normalmente, este cálculo debería ser un cálculo antes de impuestos. Y la tasa de descuento debería ser antes de impuestos. Y eso porque las complejidades asociadas al impuesto, especialmente al impuesto diferido, que es quizás un tema completamente aparte para dedicarle solamente una sesión de contabilidad al tema de impuesto diferido, lo puede hacer bastante complejo. Entonces, la norma, por definición, dice los flujos de caja siempre deben ser antes de impuestos y las tasas de descuento siempre deben ser antes de impuestos. Bien, con eso, simplemente para cerrar el tópico de deterioro, quiero hacer mención a el registro de deterioro. Una vez que yo entonces he hecho mi cálculo de valor de uso, comparo contra lo que tengo en la contabilidad y registro mi deterioro. El registro de deterioro siempre es contra el estado de resultado. Siempre es una pérdida en el estado de resultado. El deterioro, obviamente, en un ambiente hiperinflacionario donde mis activos empiezan a crecer por inflación, pues obviamente pues, la probabilidad que tengo deterioro siempre tiende a ser más alta. La única excepción al registro en el estado de resultado del deterioro es cuando tengo activos revaluados. Y este es un punto donde quiero simplemente hacer un comentario porque sé que muchas entidades han utilizado o han estado revaluando activos. Yo particularmente creo que en Venezuela actualmente no están dadas las condiciones para hacer revaluaciones de activos y no están dadas las condiciones porque el mercado no lo permite. Es decir, muchos de los, si alguno de ustedes ha hecho alguna reevaluación de activos, los invito a leer el reporte del perito, porque el perito en el reporte dice cuál fue la metodología utilizada para la reevaluación. Y normalmente, en el ambiente nuestro local en Venezuela, ellos dicen que es costo de reposición depreciado. ¿Ok? Que básicamente, ¿qué hace el perito? El perito busca costos de reposición similares, es decir, cuánto me costaría adquirir esa maquinaria como nueva y la de precio para alinear el tiempo que la máquina ha sido utilizada. Ese costo de reposición depreciado no es lo que la norma establece como valor de mercado. Y lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Si usted agarra un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños y dice, ¿cuánto me cuesta? Quizás un apartamento no es el mejor ejemplo por el mercado venezolano, al menos en ese segmento tiene algún tipo de mercado. Pero imagínate, tengo una planta de producción o de empaque. Venezuela no tiene, yo no puedo ir a comprar una planta, no existe un mercado donde yo voy y compro una planta de producción de empaque. Entonces tengo que buscarme una referencia internacional de cuánto cuesta si yo quisiera traerme e instalar una planta de producción y empaque, cuánto me cuesta.
Entonces yo voy y la busco el referente y digo, pero mi planta, la que yo tengo, tiene 10 años. Entonces déjeme agarrar el valor que me traigo de afuera, lo deprecio 10 años, ¿ok? Y digo, bueno, ok, si yo agarrara una planta en otro país, lo deprecio 10 años, nueva, la deprecio 10 años, esto es lo que vale en el mercado venezolano. No. Porque si yo salgo al mercado a vender mi planta, probablemente no estén dispuestos a pagarme por eso. ¿Okay? Entonces, en economías donde el mercado es activo, pues bueno, los costos de reposición depreciados se pueden parecer a los costos de mercado. En una economía como la nuestra, no. Entonces, pero asumiendo que la compañía haya podido pasar por las alcabalas que representa revaluar activos, si yo tengo una revaluación de activo y tengo un deterioro, el deterioro primero afecta el superávit por revaluación y luego entonces reconozco la diferencia en el resultado. También la norma establece lo que es el reverso por deterioro. Son situaciones bien extremas o situaciones bien puntuales, pero pudiese darse el caso que hoy tengo un deterioro, pero mañana las situaciones que originaron el deterioro se revierten o ya no están presentes, y entonces debo hacer una reevaluación y yo pudiera revertir el deterioro que registré en algún año. Y lo otro que es muy importante en todo este escenario siempre es que pues siempre debo mantener un volumen de divulgaciones bien importante. Y aquí quiero hacer un énfasis en el hecho de que si tengo indicadores, pero no hubo deterioro, requiere hacer divulgaciones importantes. El lector del estado financiero debe entender por qué, cuál fue mi análisis, cuál fue mi conclusión y cómo llegué a la conclusión de que no había deterioro. Especialmente en un ambiente de COVID-19. No es parte de esta presentación, no voy a entrar en detalles, pero no se nos olvide que tenemos instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inversiones que también pueden estar deterioradas en este ambiente. Los valores de mercado en las bolsas de valores pues han sufrido impactos importantes, y no se nos olvide que el inventario también puede estar deteriorado. ¿Okay? Por ejemplo, y disculpen que vuelva otra vez al tema de los commodities, pero algunos de mis clientes ahora en este ambiente son mineras, y el tema de commodity pues lo he estado manejando muy recientemente. Pero por ejemplo, si yo estoy en un ambiente donde tengo una producción de cobre, bueno, el precio del cobre, por ejemplo, sufrió de forma importante. Si yo tengo inventarios de cobre y los precios cayeron de forma importante, puedo tener un deterioro en el valor de esos inventarios. Bien, vamos a movernos entonces a otro elemento que también tiene que ver con flujo de caja, que es la habilidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Cuando tenemos ambientes de incertidumbre, estos pueden crear problemas operativos que generan estrés o generan retos en la liquidez de las empresas. ¿Okay? Y cuando tengo problemas en la liquidez de las empresas, que no puedo cubrir mis obligaciones, las entidades pudieran concluir que, de acuerdo con las normas contables, pues ya no son una empresa en marcha, o que tengo dudas importantes o dudas significativas sobre mi habilidad para continuar como negocio en marcha. ¿Okay? Y cuando vemos el concepto de negocio en marcha, el concepto de negocio en marcha no es más que la habilidad de una compañía para continuar honrando sus obligaciones en un periodo de al menos 12 meses desde la fecha donde se hace el análisis. ¿Okay? En COVID-19, por ejemplo, o durante el ambiente de COVID-19, alrededor del mundo hubo muchos análisis de este tipo, sobre todo las empresas que son públicas y que tuvieron un primer corte al 31 de marzo del 2020, y ahorita se está haciendo un reanálisis para las empresas que tienen cortes el 30 de junio del 2020. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque después que llevas 3 o 4 meses sin poder producir, sin poder operar, pues bueno, ¿qué tan afectada está tu caja para impedirte o afectarte tu capacidad de continuar pagando o cubriendo tu obligación? Y aquí tenemos, bueno, alguna serie de noticias que probablemente algunos de ustedes han estado viendo, de entidades que pues se acogen a la ley de bancarrota en los Estados Unidos. Algunas entidades de las que están en la pantalla ahorita, pues no solamente se acogieron a la ley de bancarrota en su momento, sino que luego me parece que muchas entidades a veces, sobre todo en los Estados Unidos, la ley de bancarrota les permite simplemente una protección con respecto a sus acreedores, reorganizar un poco la deuda. Eso les da un poquito de oxígeno, y algunas de las entidades que están en la pantalla, de hecho, fueron capaces de reorganizar su capital, de hecho, salir al mercado con nuevas emisiones,
y ahora, hoy por hoy, a julio del 2020, pues tienen una cotización, un valor de mercado pues muy importante o bastante alto. Pero bueno, todos estos elementos que ven en la pantalla implica que pues hay entidades y entidades grandes, obviamente, que están sufriendo o que están teniendo problemas que pudieran considerarse dentro del concepto de interrupción del negocio en marcha. Entonces, ¿qué pasa cuando una entidad tiene dudas sobre su capacidad para continuar como negocio en marcha? Lo primero que debe hacer es, si efectivamente no tengo capacidad de continuar como negocio en marcha, si yo no tengo capacidad, no tengo cómo obtener financiamiento, no tengo cómo proteger mi compañía y simplemente no tengo otra opción que poner en liquidación la empresa en los próximos 12 meses, entonces debo preparar mi estado financiero sobre una base de liquidación. ¿Okay? Eso quiere decir que en general mis activos y pasivos van a estar presentados a valores de liquidación que no son valores de mercado. Cuando más temprano hablé de valor de mercado, dije que valores de mercado siempre eran valores entre partes no relacionadas y en una transacción que no es de estrés, es decir, que no están obligados, ninguna de las partes, o uno obligado a comprar, otro obligado a vender. En el caso de la base de liquidación, sí es una transacción bajo estrés, es decir, yo tengo que salir a liquidar mis activos para poder cubrir mis deudas. Por lo tanto, los valores en una base de liquidación tienden a ser inferiores a los valores de mercado. Pero el otro elemento es que yo puedo tener incertidumbres materiales sobre mi capacidad para continuar como negocio en marcha. Recientemente, en uno de mis clientes, por ejemplo, cuando uno proyectaba, o la gerencia proyectaba las necesidades de caja de los próximos 12 meses, la compañía quedaba negativa, es decir, no tengo caja suficiente para cubrir mis necesidades de caja. Pero la compañía nos dijo, epa, ya va, pero yo tengo opciones. Yo tengo opciones, de hecho estoy discutiendo con el banco A, con el banco B, tengo esta opción de emitir una deuda, tengo esta opción de pedirle al accionista que pues, haga un aporte adicional de caja. Yo voy a seguir analizando mis opciones para ver pues qué es lo que voy a hacer de aquí al momento donde yo tenga que efectivamente tomar una acción, que es donde mi caja se pone negativa. Efectivamente, esos estados financieros no están sobre una base de liquidación, porque la compañía no está obligada a entrar en liquidación, sino que esos estados financieros están presentados bajo las NIF, bajo las reglas contables normales que tenía ese estado financiero, pero tiene divulgaciones muy importantes y muy detalladas que dicen que pues, la compañía tiene o presenta una estimación de flujo de caja negativo, la compañía se encuentra actualmente en proceso de obtener financiamiento para poder cubrir sus obligaciones en el futuro, es decir, no entro en liquidación, pero le digo al lector de los estados financieros, hey, para no entrar en liquidación dependo de lograr y conseguir este cierre de elementos. Todos estos ejemplos que vimos anteriormente sobre entidades que pidieron protección de bancarrota, todas esas entidades en sus estados financieros tienen unos párrafos indicando que esas entidades pidieron protección de bancarrota, de que están en proceso de reorganizar su capital, ¿okay? Para poder entonces efectivamente enfrentar la situación. Entonces, cuando hay una incertidumbre material, no cuando tengo que entrar en liquidación, ¿okay? Sino cuando hay una incertidumbre material, algunos elementos que debo evaluar es obviamente la liquidez y si tengo algún compromiso, algún covenant que debo cubrir con alguno de mis acreedores. Yo puedo, por ejemplo, ver mi hoja de liquidez y decir, oye, en los próximos 12 meses estoy siempre positivo. ¿Okay? Pero tengo una deuda con un banco que tiene un covenant que dice, si tu EBITDA es menor a X%, entonces la deuda automáticamente se convierte en corto plazo. Entonces, en mi flujo de caja, yo no tenía que considerar esa deuda como corto plazo, por lo tanto no me afectaba mi flujo de caja. Pero debo analizar ese covenant, porque si en algún momento de esos 12 meses, dada la situación y el ambiente, yo no voy a poder cubrir con ese covenant, entonces lo que me va a ocurrir es que como esa deuda se me convierte en corto plazo, mi estimación de caja que tenía ya no es. Y ahora puedo estar entonces en un problema de caja negativo. Aquí quiero hacer un paréntesis para destacar el hecho de que en presentaciones anteriores he hecho la pregunta de que si
tienen deudas con empresas relacionadas y muchos me respondieron que sí, que efectivamente tenían deudas con empresas relacionadas. Yo normalmente el impacto de las deudas con empresas relacionadas no lo incluyo en este análisis de liquidez, porque normalmente las transacciones o las cuentas por pagar relacionadas no son exigibles necesariamente en el corto plazo, o la empresa relacionada o la empresa matriz no tiene intención de exigirla en el corto plazo. Porque al exigirla, pues automáticamente me pondría en una situación de quiebra. Entonces, salvo que claramente la empresa relacionada o la empresa matriz esté dispuesta a poner la operación en liquidación, en cuyo caso estoy en el escenario de a presentar estados financieros o no hacer liquidación, normalmente esas deudas, pues, no deberían ser exigibles. Y obviamente, aquí hago un paréntesis, yo no soy experto fiscal, pero esa conclusión de decir que esa deuda no es exigible puede generar algunas discusiones interesantes desde el punto de vista fiscal. Otro elemento que es importante son los eventos posteriores. Eso lo estamos viendo mucho en COVID. Es decir, en el trimestre 1, cuando terminamos el 31 de marzo, pues algunas entidades pues cerraron operaciones después del 31 de marzo. El 31 de marzo estaban operando, después del 31 de marzo dejaron de operar, y entonces había unas divulgaciones de eventos posteriores que afectaban ese análisis de empresa en marcha, pero al 30 de junio ya están operando nuevamente, y entonces pues hay unas divulgaciones de eventos posteriores diferentes. Obviamente, si tengo incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha, pues me pasa con lo que hablamos al principio de deterioro, y saldos con relacionadas, pues ya lo mencioné. Finalmente, consciente de que ya me comí bastante del tiempo que tenía asignado para la presentación, voy a hablar de otro tema que es muy relevante, sobre todo en el entorno nuestro en Venezuela, que es la moneda funcional y la hiperinflación. Y para eso les voy a preguntar, o les voy a pedir a la audiencia de nuevamente que responder una pregunta. ¿Actualmente su empresa prepara información financiera solo en bolívares, solo en divisas, o preparan ambas? Esta pregunta la hago muchas veces, se me ha acercado a decirme, bueno, es que los estados financieros no tienen sentido. Los estados financieros de verdad, pues, nadie los entiende. ¿Okay? Y bueno, sí, efectivamente es posible que sean complejos de entender, pero lo que no quiero dejar, lo que no quiero pasar, o que pase desapercibido, es el hecho de que en nuestro ambiente probablemente los estados financieros en divisas también sean difíciles de entender. Okay. Bueno, interesante, bastante consistente con una encuesta que hice recientemente en Twitter. Pues 50% dice preparo información en ambas. Eso va al punto con que arranqué inicialmente mi presentación, de decir, hay entidades o muchas entidades están preparando información financiera para cumplir con lo que el regulador o estatutariamente me pide, y información financiera para tomar decisiones. Yo tengo dos juegos de informaciones financieras. Preparo ambas. Preparo la información en dólares, preparo la información en bolívares. Solo en divisas hay muy pocos, ¿ok? Y solo en bolívares, pues, todavía hay un porcentaje importante. Aunque estoy seguro que en ese 41% que dice solo en bolívares, hay más de un indicador que se calcula por fuera que probablemente esté en alguna otra moneda o algún otro análisis. Bien, vamos entonces a seguir en la presentación. Y quiero hablar de un concepto que es moneda de presentación, es decir, moneda funcional, hiperinflación, bolívares, dólares, pero la moneda de presentación es la moneda en la que yo presento mis estados financieros, independientemente cuál sea mi moneda de origen o mi moneda que genera o es la base de esos estados financieros. Yo puedo tener estados financieros en Venezuela, donde mi moneda funcional es el bolívar, y yo decía presentarlos en dólares. Eso es perfectamente viable. O yo tengo estados financieros que están en dólares y yo decido presentarlos en bolívar. La presentación y la moneda funcional son dos conceptos completamente diferentes. Y esto es importante en una discusión, sobre todo, que tenía estos días con algunos tributaristas, porque decían, es que yo no puedo tener información, moneda funcional en Venezuela dólar, porque las regulaciones fiscales me obligan a tener bolívares. Oh, cuidado, yo puedo tener moneda funcional dólar, pero mi moneda de presentación será el bolívar.
y seguir siendo perfectamente en los principios de contabilidad. Para yo, quiero rápidamente hacer mención a lo que la norma establece como indicadores de una economía hiperinflacionaria, y quiero que ustedes mentalmente vayan haciendo check en sus realidades cuál de estas tenemos. Tasa de inflación por encima del 100%, check. Determinación de precios, importes monetarios están determinados en una moneda que no es la local, es una moneda más estable, probablemente los precios se cotizan en dicha moneda, check. Las ventas y compras de crédito se realizan a precios que compensan las pérdidas esperadas en la moneda durante el periodo de crédito, es decir, trato de vender todo de contado, y si voy a vender a crédito te aumento y te inflo el valor. ¿Okay? Bueno, dadas las regulaciones locales, esto es un poquitico más difícil de hacerle check. Tasas de interés, salarios y precios están atados a índices de precios. Bueno, no necesariamente. Sobre todo en economías donde tenemos precios anclados, salarios que no necesariamente acompañan el proceso inflacionario, y tasas de interés que están ancladas. Y mi preferencia es mantener la riqueza o las utilidades de la compañía en un activo no monetario o en una moneda que no sea la local. Check. ¿Okay? Entonces, tenemos al menos 3 de los 5 indicadores que indican que tenemos una economía, o que estamos en una economía hiperinflacionaria. Eso no quiere decir que mi moneda sea el bolívar. Eso lo que quiere decir es que la economía, si yo defino que mi moneda es el bolívar, estoy en una economía hiperinflacionaria. Otra pregunta, y creo que es la última que tengo en mi presentación: en los últimos 3 años, ¿qué predomina en las operaciones de su empresa? Facturo y cobro en divisas, facturo y cobro en bolívares, facturo en bolívares y cobro en divisas, facturo en divisas y cobro en bolívares. ¿Okay? Definitivamente pareciera que el esquema de facturo en bolívares y cobro en divisas es el esquema que predomina en la audiencia, aunque tenemos también un porcentaje importante de facturación y cobranza en bolívares, que probablemente está muy atado a ese 41% que vimos anteriormente, que solo emite información financiera en bolívares. Entonces, vamos a parar la encuesta aquí y vamos a avanzar. Ahora, para yo determinar cuál es mi moneda funcional, hablamos moneda de presentación, en la moneda en la que presento. Hablamos de hiperinflación, ya concluimos Venezuela, es una economía hiperinflacionaria, o tenemos muchos indicadores de una economía hiperinflacionaria. Ahora vamos a decir cuál es la moneda en la que mis estados financieros están medidos o deben estar medidos, que de nuevo no es en la que voy a presentar, puedo presentar en una diferente. Entonces la norma establece 2 indicadores primarios y 2 indicadores secundarios. Los 2 indicadores primarios son ventas y flujo de caja de entrada. ¿En qué moneda está definida esas ventas y ese flujo de entrada, ese flujo de caja de entrada? ¿Y en qué moneda están definidos mis gastos y mi flujo de caja de salida? Y hay 2 indicadores secundarios: cómo me financio, en qué moneda me financio y en qué moneda acumulo mis utilidades. Es decir, si tengo alguna ganancia, en qué moneda acumulo esas utilidades. ¿Okay? Y aquí quiero hacer un énfasis importante: que yo facture y que mi factura diga $100 no significa que facture en dólares. Yo puedo estar facturando o yo puedo estar referenciando mi facturación al dólar, pero mi proceso de definición del precio no es el dólar. Para que mi proceso de definición del precio sea el dólar, mi precio tiene que ser comparable con un precio que estaría vendiendo ese mismo producto en los Estados Unidos. Si yo tengo un precio que está por encima, y ahí es donde quizás algunos comentarios que algunos economistas, o he escuchado a algunos economistas decir del tema de la inflación en dólares, si yo tengo un precio, y muchos de ustedes probablemente han hecho ese ejercicio, oye, comprarlo aquí ahorita en Venezuela me sale más caro que traerlo por Amazon. Okay, entonces me cuesta 120 y en Amazon me cuesta 100. Es que hay la inflación en dólar. Si yo tengo un proceso donde, dada la dinámica local, mi precio, inclusive en divisa, no es comparable con el precio en esa moneda, en esa economía,
probablemente no esté en un indicador de moneda funcional dólar. Probablemente todavía la economía local es la que está influyendo y moviendo las fuerzas detrás de la definición de ese precio. Y entonces, a pesar de que mi definición de la moneda, de la moneda de facturación sea el dólar, eso no quiere decir que mi moneda funcional sea el dólar. No quiero con esto excluir todas las entidades que están utilizando facturación en dólares como moneda funcional dólar. Lo que quiero decir es que este es un análisis que requiere un alto nivel de juicio profesional, ¿ok? Y un alto nivel de documentación. Yo particularmente creo que hay un volumen de entidades en Venezuela que su moneda funcional dejó de ser el bolívar y pasó a ser el dólar, por múltiples razones. Porque además la norma dice que cuando existen indicadores que sean contradictorios y que no resulte obvio cuál es la moneda funcional, entonces la gerencia va a emplear juicio para determinar cuál es la moneda que más fielmente representa los efectos económicos de las transacciones, condiciones, sucesos y condiciones subyacentes. ¿Okay? Y yo creo que en muchos casos, en nuestro entorno, la divisa pudiese llegar a ser la moneda funcional de muchas entidades. No existe una hojita única de ruta o una hojita única de toma de decisiones, pero el hecho es que tenemos estos 4 indicadores. Recientemente hablaba con un CFO de una entidad en Venezuela que me decía, es que es más barato financiarme en dólares que financiarme en bolívar. ¿Ok? ¿Es posible? Entonces, si mi financiamiento está en divisas, pues tengo otro indicador. Y el último indicador de acumulación de utilidades está por defecto en una economía hiperinflacionaria, porque una economía hiperinflacionaria decíamos que una de las características de una economía hiperinflacionaria es que yo decido acumular utilidades en una moneda distinta a la moneda local. Entonces, ese por defecto ya está incluido en la moneda funcional. ¿Qué pasa si ya pasaron 2 años, 3 años, ya nos hemos estado adoptando este esquema al esquema de dolarización, que los cuales Rodrigo hacía mención en el comienzo de su de la introducción de este tema? Ya tengo 2, 3 años, ya las fuerzas económicas se han adaptado un poquito mejor, pues, y ya decidí, efectivamente, una vez completado mi análisis, concluyo que mi moneda funcional dejó de ser el bolívar y pasó a ser el dólar. Bueno, estos cambios son siempre prospectivos, es decir, yo agarro mis estados financieros como estaban al último momento en que mi moneda funcional fue el bolívar, los divido a la tasa de cambio que había en ese momento, esa es mi base de dólares, y a partir de ahí comienzo a tener estados financieros en dólares. ¿Qué pasa cuando mi moneda funcional pasa de ser el bolívar, pasa a ser el dólar? La hiperinflación solo afecta a la moneda funcional. Es decir, si mi moneda funcional es el dólar, yo tengo que analizar si la economía norteamericana es una economía hiperinflacionaria en los conceptos de hiperinflación que vimos al inicio. Como la conclusión es no, ya yo no tengo que ajustar más mis estados financieros por inflación. En el momento que mi moneda funcional deja de ser el bolívar, se acaba también el ajuste por inflación. ¿Okay? Recuérdense que se acaba el ajuste por inflación para detener los números, pero yo puedo todavía tener una moneda de presentación que es el bolívar. Por lo tanto, una vez que tengo esa información financiera en dólares, entonces multiplico por la tasa de cambio del cierre y tengo mis bolívares, que es moneda de presentación. Otro asunto a considerar cuando cambio la moneda funcional es que los sistemas de información pues tengo que adaptarlos a esa nueva moneda funcional. Debo tener información que debo presentar para otros fines, IVA, reguladores, tengo que entonces tener un mecanismo que me permita generar esa información en esa moneda. Las métricas de desempeño pueden cambiar y es posible que yo quiera hacer una etapa de transición. Yo quiero seguir presentando mis bolívares como información primaria, pero quiero presentar una nota complementaria con los dólares. Eso es perfectamente factible. No hay nada en la norma contable que prohíba presentar información complementaria, siempre y cuando esté claramente divulgado cuáles son las bases de preparación de esa información complementaria. Entonces, para aquellos, ese 56% que respondió que utilizaban ambas, dólares y bolívares, pues hay una opción en el medio. Sigo teniendo moneda funcional bolívar, pero tengo una nota complementaria con la información en divisa. Entonces, para toma de decisiones, puedo utilizar el mismo juego de información. Finalmente, 3 preguntas que me hacen mucho, y probablemente estén ya en el chat y yo no los he visto, pero normalmente me preguntan, pues, ahora que estamos en la nota de los criptoactivos, ¿puedo considerar un criptoactivo como efectivo equivalente a efectivo? La respuesta generalmente es no.
Es decir, en este momento los principales criptoactivos que conocemos, incluyendo nuestro criptoactivo local, no cumplen con la definición de efectivo y equivalente de efectivo de acuerdo con las normas contables. Como dije inicialmente, las normas contables no fueron diseñadas considerando el ambiente venezolano, pero tampoco fueron diseñadas en su momento considerando la existencia de criptoactivos. Por lo tanto, la norma pudiese evolucionar y cambiar su definición, o los criptoactivos pudiesen cambiar, como de hecho creo que es lo que está ocurriendo. Los criptoactivos están cambiando y se están acercando más a esa definición de efectivo y equivalente de efectivo. Pero en este momento los principales criptoactivos alrededor del mundo no cumplen con la definición de efectivo y su equivalente. Por lo tanto, no pueden ser considerados como moneda funcional, ¿okay? Y tampoco pueden ser considerados como moneda de reporte. Aprovecho también para, darles las gracias por haberme invitado a participar el día de hoy. Les dejo ahí mi red social de Twitter, que es la que más frecuentemente utilizo. Agradecerte, Manuel, la presencia, tu exposición, la verdad que con tanto detalle y con tanto cuidado, creo que es de mucha utilidad. Primero que todo, agradecerle a Manuel y a todos los que han participado en esta sesión inaugural del comité. Como les comentamos al inicio, el propósito de este comité es generar discusiones sobre temas que son de interés para la gerencia venezolana en este momento. Creo que este tema indudablemente es de altísimo interés para todo gerente venezolano. Le quiero agradecer muchísimo a Manuel porque ha sido un lujo tener una ponencia tan didáctica sobre un tema que, si bien es cierto, es técnico, también tiene un enorme impacto para todo tomador de decisiones dentro de la gerencia venezolana. Temas como negocio en marcha, pérdida por deterioro, todo el tema de moneda funcional, criptoactivos, es un tema extremadamente importante para la discusión y la presentación de información financiera y especialmente para la toma de decisiones. Próximamente vamos a tener otras actividades que van a estar enmarcadas tanto en lo que es información financiera como en lo que tiene que ver con el impacto fiscal de cada uno de estos temas que hemos ido discutiendo. Muchas de las cosas que habló Manuel el día de hoy tienen un impacto fiscal. Vale la pena seguir en esas discusiones y espero que nos puedan acompañar en este propósito y en esta iniciativa que ha tenido la Cámara. Muchísimas gracias a todos por participar. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.